Los ingredientes para hacer un buen arroz al horno son garbanzos, patatas, tomate, costillas de cerdo, panceta de cerdo, morcillas de cebolla. Luego hay que ponerle pues también el azafrán, la sal, el pimentón, la cabeza de ajos, que es muy importante, y luego el arroz y el agua. Mi madre toda la vida ha sido muy buena anfitriona. Más que cocinera, es de las personas que disfrutan mucho viendo a los demás como gozar. Yo disfruto mucho, igual que ella, haciendo que viendo que la gente disfruta comiendo. Eso, bueno, de hecho, que la mayoría de los cocineros lo hacemos por eso, ¿no? Que vemos esta forma de gozar. Hola, soy Begoña Rodrigo, soy hija de Rosa Mari y soy cocinera y tengo el restaurante La Salita en Valencia. Mucho más. Muy mal comedora. Begoña tenía para comer, no era lo suyo. Se mantenía con algún petit suite y alguna cosa de leche, pero muy mal comedora. Pues yo de pequeña era un desastre. Para comer era un desastre total. No me gustaba ni me interesaba nada que tuviese que ver con la comida. Yo me llamaron petit suite desde que era pequeña y así he seguido por muchos años. La verdad es que Begoña me ha alucinado de la forma que tiene de comer y de la forma que sabe montar las comidas, los platos, los olores, sabores. Le doy una vuelta y lo saco aquí. Digamos que es para hacer que haga bonito, aparte que tiene sabor indiscutible. Pero no queda bonito. Este es un poco el arroz del colesterol, ¿eh? O sea, es todo grasa. Está muy buena, nena. ¿Y la morcilla tampoco tiene grasa? Tiene grasa, pero da igual. Luego caminas un poco y lo vas dejando todo. A ver, yo empecé en la cocina por casualidad, por simple casualidad. Me fui a vivir a Holanda en busca un poco de la aventura. Empecé limpiando habitaciones en hoteles y bueno, en Marriott resultó que había una plaza en los desayunos. Había un chico cocinando en la cocina y me dijo, bueno, yo creo que puedes entrar, vamos a hacer algo ahí con un currículum así un poco... Y mi jefe de cocina en aquel momento me dijo, tú no tienes ni idea de cocinar. Yo dije, pues la verdad es que ni idea. Entonces hicimos un trato que era, durante años yo estuve trabajando haciendo los desayunos, pero luego por las tardes iba y nada, y estaba con él en el gastronómico. Todos los días me enseñaba una técnica de cocina principalmente francesa, que es lo que él hacía. Y bueno, aprendí muchísimo, fue como un trato que hicimos y la verdad que me enganchó desde el primer momento que empecé a cocinar, me enganchó y ya, pues ya nunca dejé de hacerlo. ¿Sabes que el primer arroz que yo hice en Holanda fue un arroz al horno también, cuando empecé a trabajar? ¿Y qué tal? Porque me parecía que era fácil, lo metías todo ahí, lo metías al horno y ya pues salía. Me salió fatal. ¿Y esta receta, esta forma de hacer el arroz al horno, de quién lo has aprendido? Pues de mi madre. Pero si la abuela me hacía un bocadillo de conejo y de lomo de orza de esos y lo tenía que dejar en el local de al lado porque era incomible aquello. Pues yo tenía una madre que la verdad no era, su cosa fuerte no era guisar, pero sí el arroz al horno sí que lo hacía. Y el arroz al horno lo aprendí de ella. Siempre se cambia alguna cosita, pero siempre mantengo lo que ella siempre hacía y se lo voy a guisar a ella y como ella lo elaboraba, lo continúo haciendo yo también. El arroz al horno te voy a decir una cosa que tú tampoco lo sabes. Aquí en Valencia se dice arroz pasechar. Pasechar, pero porque llevaba al horno. Antes al horno, claro. lo llevabas al horno, lo llevabas todo preparado así en la cazuela como lo vamos a hacer ahora y el caldo lo llevábamos en una jarra o en un pitcher que decimos aquí. Sí, cuando pero porque no habían hornos en las casas. En las casas no habían hornos, entonces se digo arroz pasechar. Yo normalmente la cabeza de ajos la suelo dejar hasta que termino de freírlo todo. Vale. ¿Sabes? Porque luego sofríes aquí el arroz. Sí, claro. Y con el... Hay mucha gente que ahora que he ido haciendo arroces por ahí por muchos lados, la mayoría de la gente no sofríe el arroz al horno. Sí, bueno, pues el arroz al horno si lo fríes se queda más, luego no se queda baboso, empastrado ni cosas de esas. ¿400 mamá? Sí, 400. Este arroz que has cogido, ¿cuál es? Bomba, ¿no? Bomba, sí. ¿Y por qué coges bomba para arroz al horno? Pues porque de los arroces que ayer habían allí, donde fui a comprarlo, es el único que me dio un poco de garantía. Pero tú sabes que es bueno, usar arroz al horno del bomba, porque el bomba generalmente es como el arroz de todo terreno, el que vale para todo. Aguanta muy bien el horno, aguanta muy bien a las altas temperaturas. El restaurante, yo todo lo que uso es denominación de origen Valencia. Principalmente usamos el albufera y el Xenia, que son los más, digamos que son como los más elegantes para mí, a la hora de trabajar y que dan mucha
cremosidad a algunos platos que necesito. Mira, por ejemplo, tengo un arroz que se llama sanandonga, que es el arroz con bacalao. Yo soy bastante cachonda en ese sentido por el tema del nombre, porque era que me parecía guay. O sea, ya los clientes que en los restaurantes con estrella y todo eso siempre creen como que tiene que ser algo como mucho más serio. Entonces salimos y decimos sanandonga y tienes que cantar. Pues arroz con bacalao. Sí que me parece que es muy importante que en Valencia es maravilloso que tenemos la paella, pero tenemos otros muchos más productos, ¿no? Y no podemos quedarnos tan encerrados todo en esto. Pimentón Primero, ¿no? Pimentón. ¿Cómo que no lo has abierto en la vida? Ah, aquí está, pues espera. Yo si alguien hace esto en el restaurante lo mato, vamos. A ojo, ¿no? Sí, a mí me gusta guisar mucho a ojo, ¿eh? Ya, no, si todo el mundo guisa a ojo, luego pasa lo que pasa. Ya me puedes poner el arroz. ¿Sí? Yo, mira, cuando hago los cursos de cocina, que hago los cursos con el arroz, les digo, ¿y cómo cocináis los arroces? ¿Y las paellas? A ojo. Ojo. Digo, y cuando tú no estás, cierran el restaurante o dejas el ojo. Yo es que flipo que lo pones el arroz al final arriba. Yo pongo siempre el arroz primero y luego todos los toppings encima. Pero escucha, tampoco le has puesto sal al arroz. Admitido, ¿por qué? Porque el caldo tiene sal. ¿El caldo tiene sal? No tiene sal, pero le voy a poner sal. Escucha, a mí no me gusta la comida sin sal. Bueno, y ahora vamos a hacer el caldo. ¿Y el caldo no lo pesas ni nada? Pues no. Buah, yo pesaría todo porque yo estaría pensando que se me va a quedar con agua, sin agua. No se te va a quedar de ninguna de las maneras, ya verás tú. Mira, ahora le ponemos el caldo, el agua que tiene el azafrán, le llamo caldo, pero es agua con azafrán. Y ahora sí que te lo voy a dejar a ti, que tú tienes más pulso que yo. Sí, porque es que se me caiga. Pues si te cae a ti, la culpa la has tenido tú, no yo. Claro. No me digas que no va a quedar precioso, ¿eh? O sea que, vamos. No, si con todo lo que lleva, vamos. Mira, esto es de cuando estaba trabajando en Holanda, yo con mis 2 trenzas ahí. Y este fue el primer brunch, que me dijiste que hiciera chipirones rellenos. Pero hiciste muchas cosas, madre mía. La verdad es que estoy mirando y sí, pisto había seguro, porque yo me acuerdo que hice el pisto y entonces llega Nick, el jefe de cocina, y me dice, oye, eso tiene un dedo de aceite. Y digo, tiene que ser así. Sí. No tenía ni idea. Yo puse, mira, ¿ves? Esto lo hacía rico la abuela, la ensaladilla. Ensaladilla muy buena. Ensaladilla buenísima, que le ponía ahí, tenía un mogollón de todo y con poca mahonesa. Eso está muy rico. Esto es en la expendeduría de pan. Sí. Bueno, expendeduría, bar, de todo. De todo. Primero fue tetería, que no había ninguna por allí, y luego pues me fui haciendo... ¿Te acuerdas cuando vivía en Londres que venía los fines de semana hacia la pastelería y me iba y la dejaba hecha para toda la semana? Ale, Leo, vamos a comer. Venga, vamos a comer. Pues sirvo yo. Sí, ves tú que has cocinado tú. Bueno, pues vamos a servir este rico arroz que he hecho, a ver cómo está. A ver si te gusta el arroz que ha hecho la mamá. Pondremos un poquito de arroz, un poquito de morcilla. Oye, el grano tiene buena pinta, ¿eh? Pero vamos a ver. Está muy bueno, pero... Pero falta sal. Pues Begoña, Bueno, y sin hambre también. cuando has juntado todo, no está dulce, ¿eh? A lo mejor el arroz no está dulce, ¿verdad? Bueno, va, está muy rico, está muy rico. Puedes venir otro día, a cocinar. Hola, felicidades. Bueno, aquí los madres, padres y de todo. Pero no me llores, ¿eh? No. Aquí solamente he dicho que está el arroz bueno, ¿eh? Tampoco es como... Pero tienes una gran halago, ¿eh? Que digas que está bueno. Además, te digo una cosa, ¿eh? A mí cuando me lo dan todo hecho y si fregas tú la cocina ya, la leche.